Alejandro Sánchez hacía girar lentamente en sus manos un pequeño globo de cristal, recibido en la Exposición Internacional de Editoriales el año pasado. A través de la esfera transparente, el despacho del director de la editorial Cumbre Literaria se refractaba, distorsionándose en ondas caprichosas. Así como ahora se distorsionaba la vida habitual de Alejandro bajo la presión de los problemas acumulados. Necesitamos a alguien que insufle vida al departamento de literatura, dijo, mirando a la directora ejecutiva Marina Romero. Las cifras del último trimestre son una catástrofe. La mujer alta y esbelta, con el cabello oscuro perfectamente peinado, desplegó en su tableta una tabla con indicadores. Menos 22% en comparación con el año pasado, confirmó ella. La serie prosa contemporánea prácticamente ha fracasado. Las novelas juveniles están estancadas en el almacén. Antonio, por supuesto, es una leyenda de la vieja escuela, pero sus métodos se han quedado obsoletos junto con él, terminó Alejandro, frotándose el puente de la nariz con cansancio. Lo sé. Hemos hablado con él sobre la jubilación, no se opone a un retiro honorable. La cuestión es quién ocupará su lugar. Marina colocó cuidadosamente sobre la mesa una carpeta que había mantenido bajo el brazo todo este tiempo. Tengo un candidato. Joven, pero ya bastante conocido en círculos profesionales. Carlos Vargas, 32 años. Los últimos 3 años trabajó como subdirector editorial en la editorial madrileña Neoclásica. Durante ese tiempo, su línea literaria mostró un crecimiento de casi el 40%. Alejandro abrió la carpeta. Desde la fotografía le miraba un joven con una mirada abierta de ojos inteligentes y una ligera sonrisa. Pelo castaño oscuro, peinado hacia atrás con un poco de descuido, barba cuidada que daba solidez a su apariencia. Gafas elegantes pero no ostentosas con montura fina. Corbata sobria pero elegante. ¿Por qué decidió dejar Neoclásica?, preguntó Alejandro, hojeando el currículum. Quiere mudarse a Barcelona. Además, por lo que sé, hubo un cambio de dirección y el nuevo director trajo a su propio equipo. Eso juega a nuestro favor, asintió Alejandro. ¿Qué hay de su formación? Se graduó con honores de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, luego pasó 2 años como becario en una editorial en Londres. Domina con fluidez el inglés y el francés. En el currículum está toda la información, pero personalmente he verificado las referencias. Las opiniones son excelentes. Alejandro repasó rápidamente la trayectoria profesional. Impresionante. Comenzando como editor ordinario, Vargas había ascendido rápidamente en la escala profesional. Entre los proyectos que dirigió, figuraban varios bestsellers. Una selección de publicaciones en revistas profesionales demostraba su profunda comprensión de las tendencias actuales del mercado editorial. Entiendo que ya has hablado con él, ¿verdad? Sí, realicé una entrevista preliminar por videoconferencia. Causó muy buena impresión. Erudito, con una visión clara del desarrollo de la línea literaria. Y, lo que es importante, tiene contactos entre autores jóvenes prometedores. Eso es justo lo que necesitamos, Alejandro tamborileaba pensativamente con los dedos sobre la mesa. ¿Cuándo puede empezar? En principio, incluso mañana. Ya está en Barcelona, ha alquilado un piso. Solo está esperando nuestra decisión. ¿Y qué hay de la verificación estándar del Departamento de Seguridad?, preguntó Alejandro, consciente de los procedimientos corporativos. Ignacio realizó la verificación básica, respondió Marina. Los datos del currículum se confirmaron, no tiene antecedentes penales. Para una verificación completa se necesita la autorización personal del candidato para acceder a sus datos personales, y eso lo hacemos después de la entrevista preliminar. Pero Ignacio señaló que Vargas se negó categóricamente a hablar de su vida personal, insistiendo en que no tiene relación con el trabajo. Sin embargo, las recomendaciones de sus colegas son impecables, así que no veo motivos de preocupación. Entiendo,
Alejandro miró una vez más la fotografía de Vargas. Bien, dijo con determinación. Organiza una reunión. Si me causa la misma impresión que a ti, procederemos con la contratación. Al día siguiente, Marina trajo a Carlos Vargas al despacho del director. En persona, el joven editor parecía aún más imponente que en la fotografía. Alto, atlético, con movimientos seguros y mirada directa. El traje azul marino le sentaba a la perfección, aunque se notaba que no era de una marca cara. Un apretón de manos firme, voz tranquila y profunda. Encantado de conocerle, Alejandro, dijo Carlos. Es un gran honor estar aquí. Cumbre Literaria es una de las pocas editoriales que han mantenido un alto nivel de calidad. Siéntese, Carlos, Alejandro señaló un sillón. Marina me ha contado sobre su experiencia y estoy impresionado. Pero me gustaría escuchar su visión. ¿Cómo planea sacar nuestra línea literaria de la crisis? La siguiente hora pasó volando. Vargas hablaba con claridad, con conocimiento de causa. Demostró una profunda comprensión de los problemas de la editorial, propuso medidas concretas para reorganizar el trabajo del departamento, esbozó una estrategia para atraer a nuevos autores y un concepto de marketing para los proyectos ya existentes. Y, finalmente, la serie Prosa Contemporánea necesita ser completamente reformateada, concluía Carlos. Ahora es un conjunto de libros dispares sin un concepto claro. Propongo dividirla en 3 líneas temáticas, cada una con su propio diseño reconocible y público objetivo. Sacó una carpeta de su portafolio y se la entregó a Alejandro. Aquí hay bocetos preliminares del concepto de diseño y la estrategia de marketing. Por supuesto, esto es solo una visión general que requerirá mayor detalle junto con el equipo. Alejandro hojeó los documentos. Un enfoque serio y bien pensado. Quedó especialmente impresionado por el análisis de los errores de marketing en la promoción de las últimas ediciones de la serie. Bien, Carlos, debo admitir que me ha convencido. Alejandro cerró la carpeta. Su candidatura me parece la más adecuada para dirigir el departamento de literatura. ¿Cuándo está listo para empezar? Mañana mismo, sonrió Carlos. Estoy completamente libre y, confieso, espero con impaciencia la oportunidad de aplicar mis ideas en la práctica. Excelente. Marina se encargará del papeleo. Y desde el lunes le presentaremos oficialmente al equipo como el nuevo director del Departamento de Literatura. Cuando Vargas abandonó el despacho, Alejandro miró a la directora ejecutiva. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? Ha superado las expectativas, sonrió Marina. Yo también escuchaba ese concepto por primera vez. Evidentemente se preparó bien para la reunión, estudió nuestros puntos débiles. Estoy de acuerdo. Este chico llegará lejos, Alejandro tamborileó pensativamente sobre la mesa. Espero que con su ayuda podamos llevar prosa contemporánea a un nuevo nivel. Después de todo, esa serie siempre ha sido nuestra tarjeta de presentación. Creo que lo conseguirá, asintió Marina. Por cierto, no olvides la cena de hoy. Verónica ya ha llamado 2 veces para recordártelo. Alejandro miró el reloj y maldijo en voz baja. Se me había olvidado por completo. Hoy es nuestro aniversario de boda. Diablos, y aún quería pasar a recoger un regalo. Tienes hora y media, sonrió Marina. Llegarás a tiempo. Y sí, Verónica dijo que te espera a las 8, en Bellagio. Alejandro asintió agradecido. ¿Qué haría sin su directora ejecutiva, que conseguía mantener en la cabeza no solo todas las cuestiones laborales, sino también recordarle fechas personales importantes? Gracias, Marina. Como siempre, me salvas la vida. Marina simplemente asintió, recogiendo documentos de la mesa. 12 años juntos, Alejandro. Ella te quiere, aunque a veces estés demasiado inmerso en el trabajo. Lo sé, suspiró él. Prometo ser hoy el marido perfecto. Cuando Marina salió,
Alejandro abrió el cajón de la mesa y sacó una pequeña caja de terciopelo que había comprado hace una semana. Dentro había unos elegantes pendientes con zafiros, las piedras favoritas de Verónica. Pensaba que se había olvidado del aniversario, pero, aparentemente, alguna parte de su conciencia recordaba esta fecha, ya que había adquirido el regalo con antelación. ¿O simplemente temía inconscientemente olvidarlo y se había asegurado? Alejandro suspiró. Marina tenía razón, realmente se sumergía demasiado a menudo en el trabajo, olvidándose de todo lo demás. Verónica nunca le reprochaba directamente, pero a veces notaba tristeza en sus ojos cuando, una vez más, cancelaba planes conjuntos debido a asuntos urgentes. Hoy todo sería diferente. Hoy dedicaría la noche completamente a su esposa, sin llamadas telefónicas ni conversaciones sobre negocios. El lunes a las 9 en punto de la mañana, Alejandro reunió a los empleados del Departamento de Literatura en la sala de conferencias. 12 editores y correctores se ubicaron alrededor de la mesa ovalada, mirando con curiosidad al joven que estaba junto al director. Antonio Jiménez, el veterano jefe del departamento, estaba sentado con expresión impenetrable, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Buenos días, colegas», comenzó Alejandro. Como saben, Antonio ha decidido tomar un merecido descanso después de 30 años de trabajo impecable en nuestra editorial. Se volvió hacia el editor mayor. Antonio, quiero agradecerle por décadas de servicio dedicado a la literatura y a nuestra editorial. Su contribución es invaluable y esperamos que no olvide a sus viejos colegas. Jiménez inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Es agradable escuchar palabras amables, Alejandro. Estoy seguro de que al departamento le esperan nuevos logros, lanzó una mirada contenida al joven que estaba junto al director. Precisamente de eso quería hablar a continuación, continuó Alejandro. Les presento a Carlos Vargas, su nuevo director. Carlos tiene una amplia experiencia en el mundo editorial, en los últimos años ocupó el cargo de subdirector editorial en la editorial madrileña Neoclásica. Estoy seguro de que bajo su dirección, el Departamento de Literatura alcanzará un nuevo nivel. Carlos dio un paso adelante y recorrió con la mirada a los presentes. Su sonrisa era abierta, pero en sus ojos se leía firmeza. Buenos días, colegas. Antes que nada, quiero decir que es un gran honor unirme al equipo de Cumbre Literaria, una editorial con riquísimas tradiciones y una reputación impecable. Cada uno de ustedes es un profesional en su campo y cuento con su experiencia y conocimientos. Hizo una pequeña pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. No voy a ocultar que nos esperan cambios importantes. El mercado de la literatura está cambiando rápidamente y debemos no solo mantenernos al día con estos cambios, sino también adelantarnos a ellos. En los próximos días me reuniré con cada uno de ustedes personalmente para entender mejor la especificidad de su trabajo y su visión del desarrollo futuro. Mientras tanto, propongo conocernos en el formato de una breve presentación. Durante la siguiente media hora, Carlos explicó su visión de la reorganización del trabajo del departamento. Hablaba con claridad, a veces con entusiasmo, pero sin excesiva solemnidad. La presentación estaba preparada impecablemente, con hechos concretos, cifras y ejemplos de proyectos exitosos. Alejandro notó que incluso Jiménez, inicialmente escéptico, comenzó a escuchar con interés. Después de la reunión, Alejandro acompañó a Carlos a su nuevo despacho, una espaciosa habitación con 2 ventanas que daban al Paseo del Born. Aquí está su lugar de trabajo, Carlos. Todo el equipamiento necesario está instalado, Marina le enviará los accesos a los sistemas a su correo electrónico en 1 hora. Carlos miró alrededor con evidente satisfacción. Excelente despacho. Gracias, Alejandro. Si surgen preguntas o necesita ayuda, diríjase directamente a mí o a Marina. Y además, Alejandro le entregó una tarjeta con su número personal de teléfono, aquí está mi móvil. Por si surge algo urgente fuera del horario laboral. Gracias por la confianza. Bien,
le dejo que se instale. Espero que se adapte rápidamente. Al salir del despacho, Alejandro echó un último vistazo a la figura del nuevo editor. Carlos ya se había instalado en la mesa y escribía algo concentrado en su portátil. Se percibía en él energía y confianza, justo lo que necesitaba ahora el departamento de literatura. Las siguientes 2 semanas pasaron volando en el ajetreo habitual del trabajo. Alejandro estaba ocupado con negociaciones con grandes cadenas de librerías y la preparación para la Feria Internacional del Libro, así que prácticamente no intervino en los asuntos del departamento de literatura, confiando plenamente en el nuevo director. Sin embargo, de vez en cuando le llegaban ecos de los cambios que allí ocurrían. Carlos no perdía el tiempo, había realizado reuniones individuales con todos los empleados, organizado una lluvia de ideas para salvar la serie que estaba fracasando, iniciado negociaciones con varios autores prometedores. Marina señaló cambios positivos en la reunión semanal. Carlos ha reestructurado completamente el sistema de trabajo en la serie Prosa Contemporánea. La dividió en 3 líneas, como había propuesto. Ya ha encargado un nuevo diseño de portadas, ha negociado con la imprenta para reducir tiradas aumentando la frecuencia de reimpresiones. Esto nos permitirá reducir gastos de almacenamiento. Impresionante, asintió Alejandro. ¿Y cómo percibe el equipo los cambios? Al principio había cautela, especialmente entre los veteranos. Pero Carlos abordó la cuestión con inteligencia. No criticó a nadie, al contrario, destacó los puntos fuertes de cada editor, redistribuyendo las responsabilidades teniendo en cuenta las preferencias individuales. Ahora ya se ve que hay impulso en el departamento, la gente está contagiada por su entusiasmo. Excelentes noticias, Alejandro asintió satisfecho. Parece que nuestra apuesta por un director joven ha dado resultado. El jueves, al regresar después de almorzar con un cliente importante, Alejandro decidió pasar por el departamento de literatura. Quería ver personalmente cómo avanzaban las cosas con el nuevo director. En el pasillo se encontró con Jiménez, quien, a pesar de su jubilación, seguía viniendo a la editorial como consultor. ¿Qué tal nuestro novato, Antonio?, preguntó Alejandro. ¿Lo está haciendo bien? Jiménez, conocido por su moderación en las valoraciones, sonrió inesperadamente. Debo reconocer, Alejandro, que su elección ha sido acertada. El joven sabe lo que hace. Y lo principal, sabe escuchar. Muchos a su edad consideran que la generación mayor está irremediablemente desfasada. Pero él no ha tenido miedo de pedir consejo, aunque tiene su propia visión clara. Me alegra oírlo, dijo Alejandro sinceramente. ¿Entonces la transferencia de responsabilidades ha ido bien? Más que bien. Puedo irme a escribir mis memorias con la conciencia tranquila, Jiménez resopló. El departamento está en buenas manos. Después de despedirse del veterano del mundo editorial, Alejandro se dirigió al despacho de Vargas. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se oían voces. Carlos, aparentemente, estaba en una reunión. No queriendo interrumpir el proceso de trabajo, Alejandro decidió volver más tarde. Ya se había dado la vuelta para marcharse cuando su mirada cayó casualmente sobre la pantalla del portátil, visible a través de la puerta abierta. Y en ese momento el corazón de Alejandro recibió un golpe y sus pies parecieron pegados al suelo. En el escritorio del portátil de Carlos había un fondo de pantalla con una fotografía en la que Alejandro reconoció a su esposa, Verónica. Estaba semirrecostada en un sofá y llevaba un camisón de seda color marfil, su regalo de la Navidad pasada. Carlos, al notar la mirada del director, cerró rápidamente la tapa del portátil, no de forma brusca, sino como si estuviera terminando el trabajo antes de un descanso para la reunión, pero Alejandro alcanzó a ver claramente la imagen. Este gesto solo reforzó sus sospechas. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su vista se oscureció y la sangre le golpeó en las sienes. ¿De dónde había sacado el nuevo jefe del departamento una foto íntima de su esposa? ¿Y por qué estaba en el escritorio de su ordenador?
De alguna manera logró dominarse y retroceder silenciosamente desde la puerta antes de que alguien notara su presencia. Como un autómata llegó hasta su despacho, cerró la puerta y se dejó caer pesadamente en el sillón. Los pensamientos corrían febrilmente por su cabeza. El primer impulso fue llamar inmediatamente a Vargas y exigir explicaciones. Pero el autocontrol profesional, desarrollado durante años de dirigir una gran empresa, prevaleció. No podía actuar precipitadamente. Primero tenía que aclarar todo. Alejandro sacó el teléfono y marcó el número de su esposa. Después del tercer tono, Verónica respondió. ¿Alejandro? ¿Ha ocurrido algo? Rara vez llamas durante el día. Su voz sonaba como siempre, tranquila y melodiosa. Sin tensión ni culpa. No, nada especial. Alejandro trataba de hablar lo más naturalmente posible. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo va tu día? Oh, el ajetreo habitual. Esta mañana estuve en la galería, discutiendo sobre una nueva exposición. Ahora estoy preparando materiales para el taller de mañana. ¿Y tú qué tal? Todo según lo previsto. Nada extraordinario, hizo una pausa de un segundo. Oye, ¿no tienes planes de pasar hoy por la editorial? Podríamos cenar juntos después del trabajo. Hoy, lamentablemente, no puedo. En la voz de Verónica se notó pena. Tengo una reunión por la tarde con los organizadores del festival. ¿Recuerdas que te lo comenté? ¿Hay algún motivo especial? No, solo te echaba de menos. Alejandro hizo una pausa. Por cierto, ¿cómo fue aquel festival literario hace 3 meses? Cuando fuiste sola mientras yo estaba de viaje de negocios en Frankfurt. ¿El festival? Ah, sí, fue maravilloso. Ya te lo conté. Muchos autores interesantes, debate sobre literatura contemporánea. Conocí a varios artistas talentosos. Ninguna confusión en la voz, ninguna pausa o inseguridad. O Verónica decía la verdad, o era una excelente actriz. Sí, lo recuerdo. Solo pensé que quizás recordabas algo más interesante. No, nada especial. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Alejandro intentó dar a su voz un tono despreocupado. Bueno, no te distraeré más de tus preparativos. Nos vemos esta noche en casa. Después de hablar con su esposa, Alejandro se recostó en el sillón, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo esto podría tener alguna explicación razonable. Quizás la foto había llegado a Carlos por casualidad. No, no podía haber dudas. Definitivamente era Verónica y ese mismo camisón. La cuestión es cómo esa fotografía había llegado a manos de Vargas. Y lo principal, ¿por qué estaba en su escritorio? Alejandro se enderezó bruscamente. Había que actuar con cautela. Ante todo, necesitaba recopilar más información. No montaría escenas ni aclararía la situación hasta estar seguro de todos los hechos. Porque, si sus sospechas se confirmaban. Sacudió la cabeza, alejando pensamientos indeseados. No, primero el cuadro completo. Y luego ya las decisiones. Al día siguiente, Alejandro llegó a la editorial más temprano de lo habitual. A esa hora había poca gente en el edificio, solo el guardia de seguridad en la entrada y un par de empleados del departamento de mantenimiento que comenzaban su jornada a las 7 de la mañana. Al subir a su despacho, Alejandro contactó inmediatamente con el departamento de seguridad. Ricardo, ven a verme, por favor, le dijo al jefe de seguridad. Tengo un asunto confidencial. 10 minutos después, Ricardo Mendoza apareció en el despacho, un hombre corpulento, con porte militar y mirada atenta. Excomandante del CNI, llevaba ya 7 años encargándose de la seguridad de la editorial y era una de las pocas personas en las que Alejandro confiaba plenamente. Dime, Alejandro. Ricardo se sentó frente a él. Necesito información sobre Carlos Vargas. Alejandro hablaba en voz baja, aunque todavía no había nadie en la antesala. Todo lo que puedas encontrar.
Me interesa especialmente el periodo de los últimos 3 o 4 meses. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién se ha reunido? Y verifica si realmente estuvo en el festival literario hace 3 meses, ese al que fue mi esposa. Ricardo levantó ligeramente la ceja, pero no hizo preguntas. Entendido. ¿Para cuándo necesitas la información? Cuanto antes, mejor. Pero lo principal es la exhaustividad y la fiabilidad. Y Ricardo, ¿por qué no se realizó una verificación completa cuando lo contratamos? Conoces nuestras normas. El jefe de seguridad frunció ligeramente el ceño. Con todo respeto, Alejandro, pero tú mismo firmaste la orden de procedimiento reducido de verificación para el personal directivo. ¿Recuerdas? Hace 6 meses, cuando surgió la cuestión de atraer directivos de otras compañías. Dijiste entonces que una verificación completa con acceso a datos personales ahuyentaba a candidatos prometedores. Alejandro se frotó el puente de la nariz. Efectivamente, en su afán por atraer talento, él mismo había iniciado la simplificación del procedimiento de verificación para directivos de alto nivel, limitándose a información básica, formación, experiencia laboral, antecedentes penales. Tienes razón, culpa mía, asintió. Pero ahora necesito una imagen completa. Haz una verificación exhaustiva, utiliza todos los canales disponibles. Firmaré todas las autorizaciones necesarias. Se hará, Ricardo se levantó. Proporcionaré la información en el menor tiempo posible. Ricardo asintió y salió, mientras Alejandro se sumergía en la revisión de documentos que requerían su atención. Sin embargo, era difícil concentrarse, sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía que había visto el día anterior. La incertidumbre y la ansiedad daban paso a arrebatos de ira, que luego cedían ante la desconfianza hacia sus propias sospechas. ¿Acaso podría Verónica, su Verónica, con quien había vivido 12 años, serle infiel? ¿Y con quién? ¿Con un joven editor al que él mismo había invitado a la empresa? Alejandro recordó los últimos meses. Ciertamente, su comunicación con su esposa se había reducido al mínimo. Estaba completamente inmerso en el proyecto de expansión internacional de la editorial, regresaba a casa mucho después de la medianoche, viajaba frecuentemente por negocios. Verónica siempre había entendido su trabajo, nunca le reprochaba directamente. Ella misma era una persona creativa y sabía lo que era la pasión profesional. Pero, quizás su paciencia se había agotado. Tal vez había encontrado consuelo en los brazos de un hombre joven y enérgico que, a diferencia de él, había encontrado tiempo para escucharla, entenderla, apoyarla. Pero entonces, ¿cómo explicar la fotografía de Verónica en el escritorio del portátil de Carlos? Alejandro recordaba que aquella noche se había quedado trabajando hasta tarde debido a una llamada urgente de los socios alemanes. Llamó a su esposa para avisarle que llegaría tarde. Ella lo comprendió, dijo que de todos modos pensaba trabajar en un nuevo proyecto. ¿Y si ese proyecto era una cita con Carlos? Esa misma noche, en casa, Alejandro mencionó casualmente en la conversación con su esposa. Por cierto, tenemos un nuevo jefe del departamento de literatura en la editorial. Creo que trabajaste con él en algún proyecto, ¿verdad? Verónica, que estaba cortando verduras para una ensalada, se quedó inmóvil por un instante, pero inmediatamente continuó con su tarea. Ah, ¿te refieres a Carlos? Sí, se puso en contacto conmigo para proponerme desarrollar un concepto de diseño para la serie. Nos conocimos en aquel festival literario, ¿recuerdas que te conté? Lo recuerdo, Alejandro observaba atentamente la expresión facial de su esposa. ¿Y qué tal la colaboración? Bastante productiva, Verónica se encogió de hombros. Él sabe lo que quiere, sabe formular claramente la tarea. No como algunos clientes que ni ellos mismos saben lo que necesitan. Hablaba con calma, sin titubeos, mirando a Alejandro directamente a los ojos. O bien entre ellos realmente solo había una relación profesional, o Verónica era mucho mejor actriz de lo que él suponía.
¿Y hace cuánto que trabajáis en este proyecto? Alrededor de 2 meses. Primero discutimos el concepto a distancia, luego nos reunimos varias veces en cafeterías para hablar de los detalles. ¿Por qué? ¿Hay alguna duda sobre mi trabajo? En la voz de Verónica se percibió cierta tensión. No, que va, Alejandro intentó sonreír lo más natural posible. Simple curiosidad. Vargas me mostró hoy los bocetos y parecen muy convincentes. Me alegra oírlo, sonrió Verónica. Yo también estoy satisfecha con el resultado. Este proyecto fue para mí una oportunidad de trabajar en una línea algo diferente a la habitual. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Alejandro, tratando de que la pregunta no sonara a reproche. Después de todo, es un proyecto de mi editorial. Verónica dejó de cortar verduras por un momento y miró a su marido. Alejandro, ¿cuándo se suponía que debía decírtelo? En los últimos 2 meses, prácticamente no hemos hablado más de 5 minutos seguidos. Llegas pasada la medianoche, sales al amanecer. Incluso los fines de semana estás trabajando o tan agotado que te quedas dormido enseguida. Intenté contarte sobre el festival y los nuevos contactos, pero estabas tan ocupado con tu expansión internacional que veía que simplemente no tenías tiempo para mis proyectos. En su voz no había enfado ni resentimiento, sino más bien una constatación de hechos. Y eso hizo que Alejandro se sintiera aún peor. Realmente, ¿cuándo fue la última vez que escuchó de verdad a su esposa? Lo siento, tienes razón, se acercó a ella y le tocó suavemente el hombro. Realmente me he sumergido demasiado en el trabajo. Prometo corregirme. Verónica sonrió, pero en su sonrisa se leía cierta tristeza. Prometes eso cada vez, Alejandro. Y luego aparece otro proyecto importante y todo se repite. Pero lo entiendo, es tu negocio, tu pasión. No te culpo, de verdad. La conversación cambió a otros temas, pero Alejandro siguió analizando cada palabra y cada gesto de su esposa. No notó ningún signo evidente de mentira, pero había cierta tensión. Sin embargo, esto podría explicarse por otras razones, como por ejemplo, el hecho de que Verónica no le hubiera contado a su marido sobre su participación en el proyecto de la editorial. Al día siguiente, con el pretexto de discutir los detalles de la nueva estrategia de marketing, Alejandro invitó a Carlos a su despacho. Durante la conversación, preguntó como de pasada. Por cierto, ¿hace mucho que conoce a Verónica Sánchez? ¿A Verónica? Carlos se quedó pensativo un momento. Nos conocimos en el festival literario hace 3 meses. Su intervención en el debate sobre el diseño de libros me impresionó mucho. Luego, cuando surgió la cuestión del rediseño de la serie, inmediatamente pensé en ella. ¿Por qué lo pregunta? Solo estoy aclarando detalles del proyecto. Alejandro miraba fijamente a su interlocutor. ¿Sabe que está casada? Sí, por supuesto, pronunció lentamente. Mencionó que su marido también estaba relacionado con el negocio editorial. Pero quién era exactamente su marido, lo supe solo cuando vine a trabajar y vi su foto juntos en su despacho. Fue una sorpresa. ¿Y no consideró necesario informarme de su conocimiento de mi esposa? Alejandro trataba de hablar con calma, pero por dentro estaba hirviendo. Carlos parecía sinceramente avergonzado. Yo, pensé en ello. Pero no quería crear una situación incómoda. Verónica y yo ya habíamos iniciado un proyecto conjunto para el diseño de la serie y ella había completado una parte significativa del trabajo. Temía que si usted se enteraba, podría pensar que conseguí este puesto gracias a mi conocimiento de su esposa. O que intentaría usar ese conocimiento para algún beneficio personal. En fin, decidí que era mejor centrarme en los logros profesionales y no en las conexiones personales. Quizás fue un error y debería haberlo aclarado todo desde el principio. Su explicación sonaba lógica, pero no eliminaba la cuestión principal, la fotografía. Sin embargo, Alejandro decidió no mostrar sus cartas todavía.
¿Y no le incomodó que ella estuviera casada? Preguntó Alejandro, observando atentamente la reacción de su interlocutor. Por una fracción de segundo, en los ojos de Carlos apareció algo parecido a la confusión, que rápidamente fue reemplazado por tristeza. Eso no tenía relevancia para nuestra colaboración profesional, respondió. Trabajábamos en el concepto de la serie, nada más. Algo en su tono le sugirió a Alejandro que había más que una simple relación laboral. Pero decidió no presionar más por ahora, hasta que tuviera pruebas más concretas. Claro, lo entiendo, Alejandro cambió rápidamente de tema. Volvamos a la discusión del presupuesto para la campaña publicitaria. Después de la reunión, Alejandro se quedó largo rato mirando por la ventana. La conversación con Carlos solo había aumentado su confusión. Por un lado, el joven no negaba conocer a Verónica y haber trabajado con ella en el proyecto. Por otro, claramente ocultaba algo. La forma en que reaccionaba a las preguntas sobre Verónica, cómo cambiaba la expresión de su rostro cuando se hablaba de ella. Todo indicaba emociones profundas que iban más allá de una simple colaboración profesional. Por la noche, Alejandro recibió un mensaje de Ricardo con un archivo adjunto. Contenía un informe de la verificación adicional de Vargas y sus conexiones con Verónica. El hecho más interesante era que en los últimos 2 meses, Carlos y Verónica se habían reunido al menos 7 veces, en cafeterías, en una galería de arte y una vez en un parque. Todos estos encuentros ocurrieron durante el día, en lugares públicos, y duraron desde 40 minutos hasta 2 horas. Especial atención merecía una cadena de mensajes en una aplicación de mensajería, que se pudo recuperar parcialmente de una copia de seguridad del almacenamiento en la nube de Vargas. Alejandro prefirió no pensar en la legalidad de estos métodos. La correspondencia era predominantemente profesional, se discutían detalles del proyecto, plazos, ideas de diseño. Pero algunas frases suscitaban interrogantes. Por ejemplo, Carlos escribía: «Cada vez que te veo, no puedo librarme de la sensación de que es un sueño». A lo que Verónica respondía: «Entiendo que no es fácil para ti. Pero debemos mantener la profesionalidad. Estoy casada, Carlos». Esta correspondencia tranquilizó algo a Alejandro. Parecía que Verónica mantenía su fidelidad, a pesar del evidente interés por parte de Carlos. Pero quedaba la cuestión de aquella noche, cuando la geolocalización del teléfono de Vargas coincidió con la zona de la casa de los Sánchez. ¿Qué hacía allí, cuando Alejandro se quedaba trabajando hasta tarde? Datos adicionales del informe de Ricardo indicaban que Vargas había entrado en una librería situada a 2 manzanas de la casa de los Sánchez, donde pasó cerca de 1 hora. Luego, la señal de su teléfono se registró en la zona de la manzana vecina, donde había una pequeña cafetería. Y solo después, en las inmediaciones de la casa. Era necesario continuar la vigilancia. Y, posiblemente, indagar más profundamente para averiguar qué vinculaba a su esposa y al nuevo jefe del departamento. La semana siguiente se convirtió en una verdadera prueba para Alejandro. Mantener la calma exterior mientras observaba a su esposa y al nuevo jefe del departamento requería un esfuerzo considerable. En las reuniones de trabajo, Alejandro se mostraba extremadamente profesional, discutiendo con Carlos los proyectos actuales y los planes de desarrollo de la línea literaria. Vargas continuaba demostrando resultados impresionantes. Había reestructurado el trabajo del departamento, establecido contactos con varios autores prometedores y desarrollado una nueva estrategia de marketing para la serie Prosa Contemporánea. Aquí están los bocetos de las nuevas portadas. Carlos desplegaba impresiones en color sobre la mesa de la sala de conferencias. 3 líneas diferenciadas, cada una con su propio estilo visual, pero unificadas por un concepto común. Alejandro examinaba atentamente los proyectos de diseño. Estaban impecablemente realizados, modernos, elegantes, con una fina comprensión del público objetivo de cada línea. A fin de mes, la editorial Cumbre Literaria tradicionalmente organizaba un evento corporativo, una reunión informal de los empleados en uno de los restaurantes de la ciudad.
Normalmente, Alejandro no daba gran importancia a estos eventos, considerándolos una parte necesaria pero no demasiado interesante de la cultura corporativa. Esta vez, sin embargo, veía la velada de una manera completamente diferente. Era una oportunidad para observar a Carlos en un ambiente informal y, posiblemente, obtener nueva información. La fiesta se celebraba en un acogedor restaurante con vistas al Puerto Olímpico. Alejandro llegó de los primeros, recibiendo a los empleados y manteniendo una conversación relajada. Exteriormente estaba tranquilo y afable, pero interiormente tenso, esperando la aparición de Vargas. Carlos llegó alrededor de las 7, cuando la mayoría de los empleados ya estaban reunidos. Vestía un traje azul marino con una elegante corbata, con estilo, pero sin ostentación. Tras saludar con confianza a sus colegas, se acercó a Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Un lugar magnífico para la reunión. Me alegro de que le guste, Carlos. Alejandro le estrechó la mano. Espero que pase un buen rato. Es una oportunidad para conocer a los colegas en un ambiente informal. Gracias, ya he podido apreciar el ambiente amistoso del equipo. Cumbre Literaria no es solo un editorial, sino una verdadera familia. Alejandro tomó nota mentalmente de esta frase sobre la familia. ¿Había en ella alguna ironía oculta o un doble sentido? ¿O ya estaba empezando a ver subtextos donde no lo sabía? La velada seguía su curso. Después del discurso de bienvenida de Alejandro, todos se distribuyeron en las mesas. Carlos se sentó con colegas del departamento de literatura, participando activamente en la conversación. Era ingenioso pero no impertinente, atento con sus interlocutores. Incluso la generación mayor de editores, que habitualmente se mostraba cautelosa con los recién llegados, parecía haberlo aceptado. Cerca de las 8, Alejandro notó cierto movimiento en la entrada. Verónica entró en el restaurante. Estaba deslumbrante con un vestido verde esmeralda que resaltaba su esbelta figura. El cabello recogido en un elegante peinado dejaba al descubierto su cuello. Alejandro observó automáticamente que llevaba los pendientes de zafiros, su regalo de aniversario de boda. Durante unos segundos, simplemente miró a su esposa, tratando de entender qué hacía allí. Verónica nunca antes había asistido a eventos corporativos de la editorial sin una invitación especial. Y esta vez él no la había invitado, precisamente para poder observar a Carlos sin complicaciones adicionales. Verónica vio a su marido y se dirigió hacia él, sonriendo. Alejandro. Aquí estoy, le besó ligeramente en la mejilla. ¿Verónica? Alejandro no ocultaba su sorpresa. No esperaba verte aquí. ¿Marina no te lo dijo? Frunció ligeramente el ceño. Pensé que te había avisado. Carlos me invitó para presentar el concepto de diseño de la serie a todo el equipo. Dijo que lo había coordinado con la dirección. Carlos te invitó. Alejandro sintió que todo se contraía dentro de él. No, nadie me lo dijo. Oh, lo siento, Verónica parecía confundida. Quizás se refería a Marina cuando hablaba de la dirección. Espero que no te moleste que haya venido. Claro que no, Alejandro intentó sonreír. Solo me sorprendió. En ese momento, Carlos se acercó a ellos. En su rostro se reflejó la sorpresa, que dio paso a la alegría. Verónica. Ha venido. Maravilloso. Se volvió hacia Alejandro. Invité a Verónica para que presentara personalmente el concepto de diseño de la serie. Espero que no le importe. En absoluto, respondió secamente Alejandro, observando los rostros de ambos. Aunque, confieso, habría preferido saberlo con antelación. Presento mis disculpas, Carlos parecía sinceramente avergonzado. Pensé que Marina había coordinado este asunto con usted. Le envié un mensaje pidiéndole que consultara con usted si sería apropiado. Ella respondió afirmativamente y asumí que todo estaba acordado. Es mi error, no quería crear una situación incómoda. Cierto, pensó Alejandro,
Marina dijo algo sobre invitar a un artista para la presentación. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera pregunté quién vendría exactamente. Trató de controlarse. Ya no importa, Alejandro fingió restarle importancia al problema. Ya que Verónica está aquí, aprovechemos realmente la oportunidad y presentemos el proyecto al equipo. Observó cómo Carlos y Verónica interactuaban, preparándose para la presentación. Ningún signo de especial intimidad, nada que fuera más allá de una relación profesional. Se mantenían a una distancia cortés uno del otro, se trataban de usted y discutían exclusivamente cuestiones de trabajo. Después vino la presentación. Verónica explicaba con entusiasmo el concepto de diseño, Carlos complementaba con comentarios sobre la estrategia de marketing. Se complementaban perfectamente, creando la impresión de un equipo profesional bien coordinado. El equipo recibió el proyecto con entusiasmo, haciendo preguntas y expresando comentarios de aprobación. Tras la parte oficial de la velada, el ambiente se volvió más relajado. Comenzó a sonar música, muchos empleados salieron a la improvisada pista de baile. Alejandro no quitaba los ojos de su esposa y Carlos. Estaban sentados en mesas diferentes, Verónica junto a Alejandro, Carlos con colegas del departamento. Varias veces intercambiaron comentarios a través de la sala, pero nada más. Cerca de las 10, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Alejandro notó que Carlos salió a la terraza del restaurante. Unos minutos después, Verónica se disculpó ante su marido y también se dirigió hacia allí. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro, tratando de hablar con naturalidad. A tomar un poco de aire, respondió ella. Hace calor aquí, y fuera hay una noche tan agradable. Alejandro esperó un minuto, luego la siguió. Su corazón latía como loco. Ahora, posiblemente, obtendría confirmación de sus peores temores. La terraza del restaurante daba al puerto olímpico. Alejandro se detuvo en la sombra, observando cómo Verónica se acercaba a Carlos. Estaban de pie junto a la barandilla, mirando el agua. A Alejandro le llegaban fragmentos de su conversación. ¿Sospecha algo?, preguntaba Carlos. No creo, respondió Verónica. Aunque últimamente ha empezado a hacer preguntas extrañas. En ese momento, Alejandro no aguantó más. Todo lo que había acumulado dentro de él durante las últimas semanas estalló. Salió de la sombra, sintiendo cómo la sangre le palpitaba en las sienes. ¿Qué preguntas, Verónica? Su voz sonaba ronca por la ira contenida. Ambos se volvieron bruscamente. En sus rostros se reflejó la misma expresión de shock y miedo. ¿Alejandro? Verónica palideció. ¿Tú nos estabas espiando? ¿Yo? ¿Espiando? Alejandro rió amargamente. Son ustedes dos quienes están jugando a algún tipo de doble juego. ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Y desde cuándo continúa esto? Miró a Carlos, que parecía completamente desconcertado. ¿Y usted, Vargas? ¿Se empleó a propósito en mi editorial? ¿Pensó que sería divertido trabajar para el marido de su amante? Alejandro no ha entendido nada. Carlos dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto conciliador. ¿No he entendido? Alejandro elevó la voz. ¿Y cómo debería haber entendido la fotografía de mi esposa en camisón en su ordenador? Explíqueme qué es lo que no he entendido. Se hizo el silencio. Verónica y Carlos intercambiaron miradas y en ellas Alejandro vio no culpa o miedo, sino confusión. ¿Una fotografía en el ordenador?, pronunció lentamente Verónica. ¿De qué hablas, Alejandro? No finjas, cortó él. La vi con mis propios ojos. Tú con ese camisón de seda que te regalé por Navidad. Verónica frunció el ceño, escrutando el rostro de su marido. Alejandro, realmente no entiendo de qué hablas. ¿Qué fotografía? El fondo de pantalla en el portátil de Vargas. Alejandro dirigió la mirada hacia Carlos. La vi cuando pasaba por su despacho hace 2 semanas.
Vargas se quedó inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. Luego su rostro cambió lentamente, y él sonrió. No con burla o superioridad, sino con cierto alivio. Dios mío, pronunció en voz baja. Así que era eso. Alejandro, esto es un increíble malentendido. La fotografía que vio no es Verónica. ¿Qué? Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿No es Verónica? Pero vi con mis propios ojos. ¿El mismo camisón? Verónica puso su mano en el hombro de su marido. Alejandro, te juro que nunca envié a Carlos ninguna fotografía personal. Solo trabajamos juntos en el proyecto. Y sí, debería habértelo dicho de inmediato, pero estabas tan ocupado y el proyecto parecía tan insignificante. Pero la fotografía, Alejandro miró a Carlos. Estoy dispuesto a jurar que era Verónica. Carlos respiró profundamente. Alejandro, ¿puedo mostrarle esa fotografía? Creo que esto aclarará la situación. Alejandro asintió en silencio, todavía sin entender qué estaba pasando. Volvieron a la sala, donde Carlos tomó su maletín y sacó su portátil. Al encenderlo, llamó a Alejandro y Verónica. En ese momento, en el escritorio del portátil de Carlos apareció esa misma fotografía que había visto Alejandro. Una mujer con un camisón de seda color marfil. Realmente se parecía increíblemente a Verónica, el mismo cabello castaño, la misma sonrisa, rasgos faciales similares. Pero no era Verónica. Es Elena, dijo Carlos en voz baja. Mi ex prometida. Ella falleció hace 6 meses en un accidente de coche. En la voz del joven se percibía un dolor tan genuino que Alejandro sintió como su ira y sospechas se desvanecían, dando paso a la confusión y la vergüenza. Cuando vi por primera vez a Verónica en el festival literario, quedé impactado por su parecido con Elena, continuó Carlos. Fue como un golpe al corazón, encontrar a alguien tan similar a la mujer que había perdido. Ni siquiera encontré fuerzas de inmediato para acercarme y presentarme. Verónica soltó un ligero jadeo, mirando la fotografía. Dios mío, esto es increíble, realmente nos parecemos mucho. Cuando empezamos a trabajar juntos en el proyecto, este parecido me saltaba a la vista constantemente. Carlos bajó la mirada. Pero gradualmente comencé a notar las diferencias. Usted es una persona completamente distinta, tiene gestos diferentes, una manera diferente de hablar, un temperamento diferente. Es una profesional de la más alta categoría y aprendí a valorar sus cualidades, no el parecido externó con Elena. Se volvió hacia Alejandro. Ni siquiera sospechaba que Verónica fuera su esposa hasta que vine a trabajar a la editorial. Imaginé mi conmoción cuando los vi juntos en la fotografía de su despacho. No sabía cómo actuar para no crear una situación incómoda. Decidí que lo mejor sería mantener una relación profesional y no hacer hincapié en esta coincidencia. ¿Y el camisón? Alejandro todavía no podía recuperarse del shock. Es exactamente igual al de Verónica. Elena tenía su propio estilo, sonrió tristemente Carlos. Prefería diseños clásicos, telas naturales. Seda color marfil fue nuestra última compra conjunta se entrecortó, antes del accidente. Alejandro sintió como el rubor de la vergüenza le cubría el rostro. Todo este tiempo había sospechado que su esposa y el nuevo empleado le eran infieles, había construido teorías conspirativas, pero en realidad había sido víctima de una increíble coincidencia. El parecido de Verónica con la prometida fallecida de Carlos, incluso un camisón similar, todo esto se había combinado en un cuadro engañoso que su imaginación celosa había completado hasta una conclusión lógica, pero falsa. ¿Y qué hay de esa correspondencia donde Verónica respondía que estaba casada? Preguntó Alejandro, recordando los datos del informe de Ricardo. Carlos parpadeó confundido. ¿Correspondencia? No entiendo a qué se refiere. Alejandro se dio cuenta de que estaba en una posición incómoda, revelando el hecho del espionaje. Yo,
pedí al departamento de seguridad que lo investigara más a fondo cuando vi la fotografía, confesó. Obtuvieron acceso a su correspondencia. El rostro de Carlos se volvió serio. Entiendo. Bueno, sí, no me resultaba fácil trabajar con Verónica debido a su parecido con Elena. En algún momento, supongo que empecé a transferir mis sentimientos por mi prometida fallecida hacia ella. Fue poco profesional por mi parte. Le escribí algo personal, pero ella me señaló correctamente los límites de nuestra relación. Desde entonces, he mantenido estrictamente una distancia profesional. ¿Y su aparición cerca de nuestra casa? Continuó Alejandro, sintiéndose cada vez más incómodo, pero deseando aclarar todos los detalles. Efectivamente estuve allí, asintió Carlos. Primero entré en una librería, luego cené en una cafetería cercana. Y entonces me llamó Verónica para decirme que tenía listos los bocetos para el proyecto. Como yo estaba cerca, me invitó a recogerlos. Me quedé frente a la puerta de su casa unos 5 minutos, no más. Ella me entregó una carpeta con los bocetos, intercambiamos un par de palabras sobre los plazos, y me fui. Esa es toda la historia. Esta explicación coincidía completamente con los datos de geolocalización del informe. Permanencia prolongada en la librería y la cafetería, y una breve visita a la casa de los Sánchez. Carlos, vaciló, sin saber cómo expresar su culpa. No sé qué decir. Le presento mis más sinceras disculpas por estas sospechas. Por haberlo vigilado. Es imperdonable. Comprendo sus sentimientos, Carlos negó con la cabeza. En su lugar, probablemente habría actuado igual. Verónica miraba a su marido, y en sus ojos se leía una mezcla de comprensión y tristeza. Alejandro, ¿realmente creías que podría serte infiel? No. Es decir, no quería pensarlo, Alejandro se pasó la mano por el pelo. Pero al ver esa fotografía, y luego enterarme de que os conocisteis justo cuando yo estaba de viaje. Todas esas reuniones de las que no me hablaste, la geolocalización del teléfono de Carlos cerca de nuestra casa. Me enredé en mis sospechas. ¿Geolocalización? Carlos parecía sorprendido. Ah, ¿se refiere a la semana pasada? Efectivamente estuve en su barrio, como ya he explicado. Pero no tenía idea de que se tomaría tan en serio mi aparición allí. Alejandro se sintió como un completo idiota. Todo resultó ser tan simple y obvio. No había ninguna conspiración, ninguna infidelidad. Solo una cadena de coincidencias, falta de comunicación debido a la ausencia de una comunicación normal con su esposa y su propia susceptibilidad. Y sinceramente, ¿por qué tiene una fotografía tan personal en su portátil de trabajo? Preguntó Alejandro, todavía tratando de asimilar lo ocurrido. ¿Es algo poco profesional? Carlos esbozó una débil sonrisa. Tiene razón. De hecho, es mi portátil personal. No tengo un ordenador de trabajo separado. En Neoclásica cada empleado tenía un ordenador fijo en la oficina y para las reuniones externas usaba el mío. Cuando me mudé a Barcelona y empecé a trabajar para ustedes, planeaba adquirir un portátil separado para el trabajo, pero aún no he tenido tiempo de hacerlo. Normalmente uso fondos de pantalla neutros cuando trabajo con colegas, pero en ese momento, cuando usted miró en el despacho, acababa de terminar una correspondencia personal con un amigo, hablábamos de Elena, y abrí su fotografía. No tuve tiempo de cambiar el fondo de pantalla cuando empecé la reunión. Alejandro asintió. Eso explicaba por qué vio esa fotografía precisamente ese día y por qué Carlos cerró rápidamente la tapa del portátil cuando notó al director. Creo que deberíamos volver con los invitados, dijo suavemente Verónica. Y todas las explicaciones pueden esperar hasta más tarde. El resto de la velada transcurrió como en una niebla. Alejandro mantenía conversaciones triviales, sonreía, pronunciaba brindis, pero dentro de él rugía una tormenta de emociones.
Vergüenza por sus sospechas, alivio porque resultaron infundadas y una profunda conciencia de lo fácilmente que la incomprensión y la desconfianza pueden envenenar incluso las relaciones más sólidas. Almohadilla romance de otoño. Alejandro y Verónica regresaron a casa en un silencio opresivo. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, cuando entraron en el apartamento y cerraron la puerta tras ellos, Verónica se volvió hacia su marido. «Tenemos que hablar, Alejandro». Alejandro asintió. Sabía que esta conversación era inevitable, y la temía, pero entendía que no podía posponerla más. Pasaron a la sala de estar. Verónica se quitó los pendientes, los puso sobre la mesa de centro, y luego se sentó en un sillón. Alejandro se sentó frente a ella, sin saber por dónde empezar. ¿Desde cuándo empezaste a sospechar de mí?, preguntó Verónica, rompiendo el silencio. Hace 2 semanas, suspiró él. Cuando vi esa fotografía en el portátil de Carlos. Pasaba por su despacho, la puerta estaba entreabierta y en la pantalla. Realmente se parece increíblemente a ti. ¿Y decidiste que te estabas siendo infiel con un nuevo empleado de tu propia editorial? En la voz de Verónica no había enfado, solo cansancio y tristeza. No quería creerlo, Alejandro la miró a los ojos. Te juro que luché contra esos pensamientos. Pero luego empezaron a surgir detalles, os conocisteis cuando yo estaba de viaje, no me contaste sobre tu participación en el proyecto de la editorial. No te lo conté porque estabas completamente inmerso en la preparación de la feria del libro, Verónica negó con la cabeza. Llegabas a casa pasada la medianoche, te ibas al amanecer. ¿Cuándo podía hablar contigo? Y además, era solo un proyecto de trabajo. No el primero ni el último en mi vida. Lo sé, Alejandro bajó la cabeza. Ahora lo sé. Pero entonces todo parecía sospechoso. Y cuanto más observaba, más detalles encontraba que parecían confirmar mis temores. Y en lugar de simplemente preguntarme directamente, ¿comenzaste a espiarnos? ¿A seguirnos? En los ojos de Verónica brillaron lágrimas. Dios mío, Alejandro, 12 años juntos, ¿y no encontraste fuerzas para simplemente hablar conmigo? Tenía miedo, confesó él. Miedo de escuchar la verdad. O una mentira. No sé qué me asustaba más. Verónica lo miró largamente, luego dijo en voz baja. Y yo tenía miedo de perderte. No por otra mujer, sino por tu trabajo. Siempre estás en algún lugar de tus pensamientos, proyectos, planes. Incluso cuando físicamente estás a mi lado, a menudo no me notas. Eso no es cierto, comenzó Alejandro, pero se detuvo. ¿O sí lo es? ¿Me he sumergido tanto en el trabajo? Durante los últimos 2 años, sí, asintió Verónica. Desde que decidiste llevar la editorial a nivel internacional. Entiendo que es importante para ti. Pero a veces parece que nada más existe en tu vida. Alejandro reflexionó. Realmente, en los últimos años había vivido a un ritmo frenético. Primero la crisis económica, luego el rápido desarrollo de los libros electrónicos que amenazaba a la edición tradicional, después los ambiciosos planes de expansión internacional. Se había involucrado tanto en salvar y desarrollar el negocio que dejó de notar cómo se alejaba de la persona más querida en su vida. Tienes razón, dijo en voz baja. He dedicado demasiado tiempo y energía al trabajo. Y muy poco a nosotros. Pero, lo juro, no dejé de amarte ni un minuto. Lo sé, Verónica sonrió débilmente. De lo contrario, no dolería tanto. Perdóname, Alejandro se levantó y se acercó a su esposa, arrodillándose frente a ella. Por las sospechas, por espiarte, por la desconfianza. Y por estar tan absorto en el trabajo que no noté cómo sufrías por la soledad. Verónica tocó su mejilla con la palma de la mano. Y tú perdóname por no ser lo suficientemente insistente. Debería haberte sacudido antes, no permitirte sumergirte en ese abismo de trabajo hasta la cabeza. Y,
Por supuesto, debería haberte contado sobre el proyecto con Carlos. Simplemente parecía tan insignificante. ¿Quién podría haber pensado a qué consecuencias llevaría? Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Quiero cambiar, Verónica. Quiero recuperarnos. He entendido lo fácil que es perder lo más preciado, dejándose llevar por la búsqueda del éxito. Sin ti, todos estos logros no tienen ningún sentido. Ella se inclinó y lo besó suavemente. Estoy aquí, Alejandro. Siempre he estado aquí. Simplemente no dejes que el trabajo se interponga entre nosotros. Esa noche hablaron durante mucho tiempo, como no lo habían hecho en muchos meses. Sobre sus sentimientos, sueños, miedos. Sobre cómo había cambiado su vida en los últimos años y que les gustaría recuperar del pasado. Se redescubrieron mutuamente, como si hubieran limpiado su relación del velo de la rutina y la incomprensión. Por cierto, dijo Verónica, cuando ya estaban en la cama, estoy terriblemente agradecida a Carlos. ¿Por qué? Se sorprendió Alejandro. Porque esta historia con la fotografía finalmente nos llevó a una conversación honesta, sonrió ella. Si no fuera por su prometida fallecida, que se parece a mí como una hermana gemela, quizás habríamos seguido viviendo cada uno en su propio mundo, alejándonos gradualmente el uno del otro. Realmente, una coincidencia extraña, dijo Alejandro pensativamente. Un parecido físico tan asombroso. Pobre chico, debe haber experimentado un verdadero shock cuando te vio por primera vez. Sí, ahora entiendo por qué se comportaba tan extrañamente en nuestro primer encuentro, asintió Verónica. Incluso pensé entonces, ¿qué le pasa? Me mira como a un fantasma. Y realmente estaba viendo un fantasma, el reflejo de su amor perdido. Creo que deberíamos apoyarlo de alguna manera, dijo Alejandro. Debe ser muy difícil para él trabajar con nosotros después de todo lo que ha pasado. Estoy de acuerdo, Verónica se acurrucó contra su marido. Mañana pensaremos en cómo hacerlo con delicadeza. Pero ahora solo quiero estar contigo. Se durmieron abrazados, y Alejandro sintió por primera vez en muchas semanas una verdadera paz. La mañana comenzó con el aroma de café recién hecho y tostadas. Alejandro, al abrir los ojos, no entendió inmediatamente qué estaba pasando. Normalmente se despertaba con el sonido de la alarma, tomaba rápidamente una taza de café instantáneo y corría al trabajo. Verónica todavía estaba durmiendo en ese momento, su día en la galería de arte comenzaba más tarde. Salió a la cocina y vio a su esposa cocinando. En la mesa ya había tazas de café humeante, un plato con tostadas y un cuenco con mermelada. Buenos días, sonrió Verónica. Decidí que a ambos nos vendría bien empezar el día de una manera nueva. Excelente idea, Alejandro se acercó y la abrazó por detrás. Pero tengo una reunión a las 9. La trasladé a las 10, respondió tranquilamente Verónica. Llamé a Marina, ella lo organizó todo. No te preocupes, el mundo no se derrumbará si el director general de la editorial Cumbre Literaria desayuna con su esposa por una vez en la vida. Alejandro se rió. Tienes razón. Absolutamente razón. Se sentaron a la mesa, disfrutando de un desayuno tranquilo y una conversación. Hablaron de diferentes trivialidades, una película que querían ver, planes para el fin de semana, amigos a los que no habían visto en mucho tiempo. Una conversación matutina normal de una pareja enamorada. Alejandro se dio cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que desayunaron así juntos, tranquilamente, sin prisas y sin pensamientos sobre asuntos de trabajo. He estado pensando en lo de ayer, dijo, tomando un sorbo de café. Sobre Carlos y toda esta situación. ¿Y qué has pensado? Verónica lo miró atentamente. Me siento incómodo con él. La forma en que me comporté, espiándolo, sospechando quién sabe qué. Debe pensar que soy un paranoico. No lo creo, negó con la cabeza Verónica. A juzgar por su reacción ayer, lo entiende todo.
En tu lugar, muchos habrían actuado igual. Aún así me siento como un idiota, Alejandro suspiró. Y además, realmente lo siento por él. Perder a un ser querido, y luego conocer a alguien que se parece tanto físicamente, pero que es inalcanzable. Debe ser muy duro. Sí, Verónica removía pensativamente su café con una cucharilla. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Invitémoslo a cenar este fin de semana. En un ambiente informal, simplemente como amigo. Creo que no le vendría mal un poco de calor humano. ¿Estás segura? Alejandro levantó una ceja. Después de todo lo que ha pasado, ¿no será extraño para él? Tal vez al principio lo sea, admitió Verónica. Pero creo que es exactamente lo que debemos hacer. Mostrarle que no le guardamos rencor, que entendemos su situación. Además, realmente es un editor talentoso, y de todos modos vais a seguir trabajando juntos. Es mejor despejar el aire ahora que permitir que la incomodidad envenene la relación laboral. Alejandro lo pensó. Verónica, como siempre, tenía razón. La mejor manera de superar la incomodidad era enfrentarse a ella cara a cara y hablar honestamente. De acuerdo, asintió. Lo invitaremos el sábado. Solo que, ¿no será demasiado doloroso para él? Verte en un ambiente doméstico, sabiendo lo mucho que te pareces a su amor perdido. Creo que ya ha pasado la fase más aguda del duelo, dijo Verónica suavemente. Por lo que se ve, es una persona fuerte. Y además, es mejor darle la oportunidad de verme a mí, la real, con todas las diferencias de Elena que se notan al conocerme más de cerca. Esto puede ayudarle a separar finalmente las dos imágenes en su mente. Tiene lógica, coincidió Alejandro. Creo que así lo haremos. En la editorial, Alejandro fue primero al despacho de Carlos. Este estaba sentado frente al ordenador, trabajando concentradamente en algún documento. Al ver al director, se levantó. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Carlos. Alejandro cerró la puerta tras él. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, Carlos señaló el sillón para visitantes. Siéntate, por favor. Alejandro se sentó y permaneció en silencio un momento, buscando las palabras. Finalmente, miró al joven directamente a los ojos con determinación. Quería disculparme una vez más por lo que ocurrió ayer. Por mis sospechas infundadas, por espiarte, por toda esta investigación que emprendí a tus espaldas. Alejandro, Carlos negó con la cabeza, ya te disculpaste ayer y acepté tus disculpas. En tu lugar, probablemente habría actuado igual. Aún así me siento incómodo, suspiró Alejandro. Y además, quería decirte cuánto siento que hayas perdido a un ser querido. Debe haber sido muy duro para ti. El rostro de Carlos se contrajo momentáneamente de dolor, pero rápidamente se recompuso. Gracias. Sí, fue complicado. Pero el tiempo cura, como dicen. Hizo una pausa, luego añadió, ¿sabes? Cuando vi a tu esposa por primera vez en aquel festival, literalmente me quedé sin aliento. El parecido es simplemente asombroso. Ni siquiera encontré fuerzas para acercarme y presentarme inmediatamente. Puedo imaginarlo, asintió Alejandro. Por cierto, Verónica y yo queríamos invitarte a cenar este sábado. Simplemente como amigo, en un ambiente informal. Si no estás ocupado, por supuesto. Carlos pareció sorprendido. Es muy amable de vuestra parte. Pero, ¿estás seguro de que es una buena idea? Después de todo lo que ha pasado. Completamente seguro, dijo Alejandro con firmeza. Verónica también cree que es lo correcto. Necesitamos pasar página y empezar de nuevo. Además, sonrió, ambos admiramos sinceramente tu profesionalidad y cómo has transformado el trabajo del Departamento de Literatura. Sería una pena que esta absurda historia interfiriera en nuestra colaboración. Carlos lo pensó un momento, luego asintió. En ese caso,
acepto vuestra invitación con placer. Gracias. Excelente, Alejandro se levantó. Entonces el sábado, a las 7 de la tarde. La dirección, por supuesto, ya la conoces, sonrió, recordando la vigilancia del Departamento de Seguridad. La conozco, Carlos también sonrió, apreciando la ironía. Seré puntual. Cuando Alejandro ya se dirigía hacia la puerta, Carlos lo llamó. Alejandro. ¿Hay algo más que debería saber? Sí. Alejandro se volvió. Realmente no sabía que Verónica era tu esposa cuando solicité el trabajo en la editorial. Lo supe solo el primer día de trabajo, cuando vi la fotografía en tu despacho. Fue un shock para mí. Te creo, asintió Alejandro. Y valoro tu honestidad. Al salir del despacho de Vargas, Alejandro sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Todo había quedado claro, el malentendido se había resuelto. Ahora podían seguir adelante. El sábado por la noche, Carlos apareció en la puerta del apartamento de los Sánchez exactamente a las 7, con una botella de buen vino y un ramo de flores. Parecía un poco tenso, pero se comportaba con dignidad. Buenas noches, Alejandro le estrechó la mano amistosamente. Pasa, Carlos. Nos alegra verte. Gracias por la invitación, Carlos entregó el vino a Alejandro y las flores a Verónica, que apareció en el vestíbulo. Para ti. Espero que las rosas sean una elección adecuada. Perfecta, sonrió Verónica, aceptando el ramo. Son preciosas. Pasa, no te quedes en la puerta. Los primeros minutos fueron un poco incómodos. Los tres eran demasiado conscientes de lo inusual de la situación. Pero gradualmente, con el aperitivo en la sala de estar, el ambiente comenzó a relajarse. Hablaron de literatura, arte, últimos eventos culturales de la ciudad. Carlos resultó ser no solo un profesional en el mundo editorial, sino también un interlocutor interesante con amplios conocimientos. Para cuando se trasladaron a la mesa del comedor, donde Verónica sirvió un magnífico risotto con setas y aceite de trufa, la tensión había prácticamente desaparecido. La conversación fluía fácil y naturalmente. ¿Así que vienes de una familia de profesores? Preguntó Alejandro, sirviendo vino en las copas. Eso debe haber determinado tu interés por la literatura, ¿no? Sin duda, asintió Carlos. En nuestra casa siempre había muchos libros. Mi padre enseñaba literatura española, mi madre idioma inglés. Por las noches, a menudo organizaban improvisadas conferencias durante la cena. Absorbí el amor por la palabra literalmente con la leche de mi madre. ¿Y cómo llegaste precisamente al mundo editorial? Preguntó Verónica con interés. ¿Por qué no seguiste los pasos de tus padres? Quería estar más cerca del proceso literario contemporáneo. Carlos giró pensativamente la copa en sus manos. La enseñanza es maravillosa, pero allí trabajas principalmente con textos canónicos. Y a mí siempre me interesó ser parte de la creación de nueva literatura, ayudar a autores talentosos a encontrar su voz y su lector. Entiendo, asintió Verónica. En el arte es igual. Puedes estudiar a los grandes maestros del pasado o puedes participar en la creación de un nuevo arte aquí y ahora. La velada continuó en un ambiente cálido, casi amistoso. Después de la cena pasaron al salón con tazas de café y postre, que Verónica había preparado ella misma, un exquisito tiramisú según una antigua receta italiana. Delicioso, realmente delicioso, elogió sinceramente Carlos. Tienes un verdadero talento, Verónica. Gracias, sonrió ella. Y, por favor, pasemos a tutearnos. Después de todo, ya hemos vivido juntos una historia que hace que las formalidades parezcan fuera de lugar. Estoy de acuerdo, apoyó Alejandro. Además, fuera del trabajo será mucho más cómodo para todos. Bien, asintió Carlos. Si no te importa, Alejandro. La conversación pasó suavemente al tema de la editorial y su futuro.
Carlos compartió sus ideas para el desarrollo no solo de la línea literaria, sino de la editorial en su conjunto. Alejandro quedó impresionado por la profundidad de su pensamiento estratégico. ¿Sabes?, dijo cuando Verónica salió a la cocina por más café, me alegro de que todo haya resultado así. A pesar de todos los malentendidos, considero una gran suerte que te hayas unido a nuestro equipo. Gracias, Carlos parecía conmovido. Yo también me alegro de que todo se haya aclarado. Trabajar en Cumbre Literaria es lo que siempre había soñado. Y además, Alejandro vaciló un momento, quería decirte, si alguna vez quieres hablar de ella, de Elena, estoy dispuesto a escuchar. Sé lo importante que es poder compartir recuerdos de aquellos a quienes hemos perdido. Carlos lo miró con gratitud. Eso significa mucho para mí, Alejandro. De verdad. Cuando Verónica regresó, la conversación volvió a ser general. Discutieron sobre las últimas novedades literarias, películas favoritas, planes para el futuro. Cerca de las 11 de la noche, Carlos empezó a prepararse para irse. Gracias por una velada magnífica, dijo, de pie en el vestíbulo. Hacía tiempo que no me sentía tan en casa. Estaremos encantados de verte de nuevo, dijo Verónica sinceramente. ¿Quizás dentro de un par de semanas? Con mucho gusto, sonrió Carlos. Cuando la puerta se cerró tras el invitado, Alejandro abrazó a su esposa. Tenías razón. Fue una excelente idea. Es una buena persona, dijo Verónica pensativamente. Y muy solitaria. Me alegro de que hayamos podido superar esta absurda situación y hacernos amigos. Yo también, Alejandro la besó en la sien. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Si no fuera por esta historia con la fotografía, quizás nunca nos habríamos dado cuenta de lo distanciados que estábamos. A veces se necesita una sacudida para ver lo obvio. La vida está llena de extrañas coincidencias, sonrió Verónica. Lo importante es sacar las lecciones correctas de ellas. 3 meses después, Alejandro estaba sentado en su despacho revisando los informes financieros del trimestre. Las cifras eran alentadoras, la línea literaria había mostrado un crecimiento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La serie prosa contemporánea, reformateada según el concepto de Carlos, había superado las previsiones más optimistas. Las librerías informaban de una mayor demanda, los críticos comentaban favorablemente a los nuevos autores atraídos a la editorial. Alguien llamó a la puerta y Marina entró en el despacho. Alejandro, todo está listo para la rueda de prensa. Los periodistas ya se están reuniendo en la sala de conferencias. Gracias, Marina. Alejandro se levantó de la mesa. ¿Carlos está en su despacho? Sí, está terminando los últimos ajustes de la presentación. Dijo que se unirá a ti en 5 minutos. Perfecto. ¿Y Verónica no ha llamado? Llamó hace media hora, sonrió Marina. Dijo que ya estaba en camino. La galería está cerca, así que debería llegar a tiempo para el inicio. Alejandro asintió y se acercó a la ventana. En estos 3 meses, muchas cosas habían cambiado en su vida. Después de aquella historia con la fotografía de Elena, había reconsiderado seriamente sus prioridades. Dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo, comenzó a delegar más autoridad a sus subdirectores, encontró tiempo para sí mismo y para Verónica. Empezaron a viajar juntos de nuevo, a visitar exposiciones y espectáculos, simplemente a pasear por la ciudad, disfrutando de la compañía mutua. La relación con Carlos también había alcanzado un nuevo nivel. Lo que comenzó como una reconciliación incómoda después de un malentendido, se convirtió en una verdadera amistad. Se reunían regularmente con Verónica, ya fuera en un restaurante o en casa de los Sánchez. Y hace 2 meses, Alejandro propuso a Carlos que fuera su subdirector de desarrollo, un puesto creado específicamente teniendo en cuenta los talentos del joven editor. Hoy era un día especial, la presentación oficial de la renovada serie prosa contemporánea a la prensa.
La editorial estaba alcanzando un nuevo nivel, y esto era el resultado de los esfuerzos conjuntos de todo el equipo. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez entró Carlos, con una tableta en las manos y una ligera sonrisa en el rostro. La versión final de la presentación está lista, dijo. He añadido diapositivas con las primeras reseñas de los críticos y datos preliminares sobre las ventas. Excelente, Alejandro se acercó a él. ¿Listo para salir al público? Un poco nervioso, admitió Carlos. Después de todo, este es mi primer proyecto de tal envergadura. No te preocupes, todo irá perfectamente, lo animó Alejandro. Estás muy bien preparado, y el proyecto habla por sí mismo. Además, estaré a tu lado. Y yo, se oyó una voz desde la puerta. Allí estaba Verónica con un elegante traje azul marino y una carpeta en la mano. Disculpad el pequeño retraso. Surgieron circunstancias imprevistas en la galería. Llegas justo a tiempo, sonrió Alejandro, acercándose a su esposa y besándola en la mejilla. Justo íbamos a salir. Hola, Verónica, Carlos también sonrió. Me alegro de que hayas podido venir. No podía perderme la presentación del proyecto en el que todos hemos trabajado tanto tiempo, guiñó un ojo. Además, tengo curiosidad por ver la reacción de los periodistas al nuevo diseño de las portadas. Juntos se dirigieron a la sala de conferencias, donde ya se habían reunido representantes de las principales publicaciones literarias, críticos de libros y blogueros. Alejandro echó un vistazo a la sala, notando para sus adentros cuánta gente había venido. Era una buena señal, el proyecto despertaba interés. La presentación fue brillante. Alejandro comenzó con una visión general de la estrategia de la editorial, luego se dio la palabra a Carlos, quien presentó el concepto de la renovada serie Prosa Contemporánea. Habló con confianza, con entusiasmo, explicando claramente la esencia de los cambios y su significado para los lectores. Verónica añadió algunas palabras sobre el concepto de diseño, destacando su conexión con el contenido de los libros. Los periodistas hicieron muchas preguntas sobre nuevos autores, planes futuros, la reacción de los lectores a los primeros libros de la serie renovada. Alejandro observó con satisfacción lo profesional y convincentemente que respondía Carlos, lo seguro que se mostraba ante la audiencia. Después de la parte oficial, comenzó la informal. Alejandro, Carlos y Verónica conversaban con los periodistas, respondían a preguntas adicionales, proporcionaban información para artículos. En un momento dado, Alejandro se apartó y simplemente observó lo que sucedía. Su esposa y su subdirector estaban rodeados de periodistas, hablando con entusiasmo sobre el proyecto. Se veían tan naturales juntos, profesionales en su campo, unidos por un objetivo común. Marina se acercó a Alejandro con una copa de champán. Excelente presentación, dijo, ofreciéndole la copa. Creo que mañana nos espera buena prensa. De acuerdo, asintió Alejandro, aceptando el champán. Todo ha ido incluso mejor de lo que esperaba. Carlos se ha comportado magníficamente, observó Marina. Definitivamente tiene carisma. Sabe cómo entusiasmar con sus ideas. Sí, no me equivoqué cuando lo invité al equipo, Alejandro dio un sorbo. A pesar de todas las complicaciones al principio. Marina le lanzó una mirada interrogativa, pero no hizo preguntas. Siempre respetaba los límites del espacio personal. Por cierto, cambió de tema, el representante de reseña literaria preguntó si podrías concederles una entrevista exclusiva sobre los planes futuros de la editorial. Creo que es una buena oportunidad. Sin duda, coincidió Alejandro. Organízalo, por favor. Y que Carlos también participe. Es importante para su crecimiento profesional. La presentación terminó alrededor de las 5 de la tarde. Cuando los últimos periodistas abandonaron la sala de conferencias, Alejandro, Carlos y Verónica se reunieron en el despacho del director para discutir los resultados. Creo que todo ha ido magníficamente,
dijo Verónica, quitándose la chaqueta y acomodándose en el sillón. Me gustó especialmente cómo respondiste a la pregunta sobre la relación entre los componentes comercial y artístico en la literatura, Carlos. Muy profundo y a la vez accesible. Gracias, sonrió él. Estaba un poco nervioso, pero creo que lo he manejado bien. Más que bien, confirmó Alejandro. Noté lo atentamente que te escuchaban. Eso vale mucho, saber mantener la atención de los periodistas que siempre están corriendo hacia la siguiente noticia. Discutieron las preguntas que habían hecho los representantes de la prensa, señalaron aspectos que requerirían atención adicional en el futuro, esbozaron planes para el desarrollo del proyecto. Luego Alejandro miró el reloj. Ya son casi las 6. Propongo celebrar el éxito de la presentación. ¿Qué tal una cena en Bellagio? Excelente idea, coincidió Verónica. Carlos, ¿te unes a nosotros? Con gusto, asintió este. Solo necesito pasar por casa a cambiarme. Tengo una cita después de la cena. ¿Una cita? Alejandro levantó una ceja. ¿Profesional o personal, si no es un secreto? Carlos se sonrojó ligeramente. Personal. He conocido a una chica. Ana. Trabaja en una librería en Gracia. Hemos quedado en vernos esta noche. Oh, eso es maravilloso. Verónica se alegró sinceramente. Con más razón debemos celebrar. Tanto el éxito de la presentación como tu nuevo conocimiento. Estoy de acuerdo, apoyó Alejandro. Cenaremos y luego te irás a tu cita. ¿De acuerdo? De acuerdo, sonrió Carlos. Gracias, por todo. En estas palabras se percibía una profunda gratitud, no solo por la invitación a cenar, sino por el apoyo, por la amistad, por haberle ayudado a superar un periodo difícil y seguir adelante. En el restaurante ocuparon una mesa junto a la ventana con vistas al puerto olímpico nocturno. Pidieron una botella de champán y levantaron alegremente las copas por el éxito del proyecto. Por prosa contemporánea, proclamó Alejandro. Por un nuevo comienzo. Por el equipo, añadió Verónica. Por las personas que hacen realidad los sueños. Por la amistad, dijo Carlos en voz baja. Por el apoyo en tiempos difíciles y la alegría en los buenos. Bebieron, disfrutando del momento. Cuéntanos sobre tu Ana, pidió Verónica, cuando les trajeron los entrantes. ¿Cómo os conocisteis? Por casualidad, en realidad, Carlos sonrió al recuerdo. Entré en la librería de Gracia para ver cómo se vendían nuestras nuevas ediciones. Ana trabajaba como consultora en la sección de literatura contemporánea. Empezamos a hablar de libros, luego de música, luego, simplemente seguimos hablando. Es muy culta, con un fino gusto literario. Y completamente diferente a... Se detuvo, pero Verónica sonrió comprensivamente. ¿A Elena? Eso es bueno, Carlos. Significa que realmente estás listo para seguir adelante. Sí, supongo, giró pensativamente la copa en sus manos. ¿Sabéis? Antes de conoceros, no pensaba que querría conocer a alguien de nuevo. Elena era tan brillante, tan especial. Parecía que nadie podría ocupar su lugar. Nadie debe ocupar su lugar, dijo Alejandro suavemente. Pero eso no significa que no pueda haber un nuevo amor en tu vida. Nuevo, diferente, especial a su manera. Empiezo a entenderlo, asintió Carlos. He reconsiderado muchas cosas en estos meses. Y gran parte del mérito es vuestro. ¿Nuestro? Se sorprendió Alejandro. Simplemente estuvimos ahí. Exactamente, Carlos los miró con gratitud. Estuvisteis ahí. Abristeis vuestra casa, vuestro corazón. Me ayudasteis a ver que la vida continúa. Que incluso después de una pérdida se puede encontrar sentido, amistad, nuevos sentimientos. Verónica extendió la mano y apretó suavemente la suya. Nos alegra haber podido ayudar. Y sabes,
Carlos, creo que Elena estaría feliz de ver que sonríes de nuevo. Que has encontrado fuerzas para seguir adelante. Carlos asintió, y por un momento brillaron lágrimas en sus ojos. Pero rápidamente controló sus emociones y levantó su copa. Por la vida. Por sus giros impredecibles y encuentros sorprendentes. Bebieron, y luego la conversación pasó a temas más ligeros, planes para el futuro, ideas para nuevos proyectos, últimos eventos culturales de la ciudad. La cena transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Cerca de las 8 de la noche, Carlos miró su reloj. Tengo que irme, dijo, levantándose. Gracias por una velada maravillosa. Buena suerte en tu cita, guiñó un ojo Verónica. Y no olvides contarnos después cómo ha ido. Lo haré, sonrió Carlos. Hasta mañana. Cuando se fue, Alejandro y Verónica se quedaron solos. Alejandro tomó la mano de su esposa y acarició suavemente sus dedos. ¿En qué piensas?, preguntó, mirando su rostro pensativo. En lo extrañamente que a veces se desarrolla la vida, respondió ella. Hace 3 meses me sospechabas de ser infiel con este hombre. Y hoy estamos aquí, alegrándose sinceramente de que haya encontrado un nuevo amor. Sí, el destino no carece de sentido del humor, coincidió Alejandro. Pero ¿sabes? Estoy agradecido por este giro. Si no fuera por esa fotografía, por esas sospechas, quizás habríamos seguido alejándonos. ¿Y ahora? Y ahora estamos juntos de nuevo, Verónica apretó su mano. Realmente juntos, como en los primeros años de nuestro matrimonio. Y aún mejor, sonrió Alejandro. Porque ahora entendemos el valor de lo que tenemos. Entendemos lo fácil que es perderlo y lo importante que es cuidarlo. Terminaron el champán, contemplando las luces de la ciudad nocturna a través de la ventana. Por delante había tantas cosas, nuevos proyectos, nuevos viajes, nuevos descubrimientos. Pero lo más importante era que volvían a estar juntos, volvían a sentir esa profunda conexión que una vez unió sus corazones. En un año, muchas cosas habían cambiado. La editorial Cumbre Literaria prosperaba, habiendo expandido significativamente su presencia en el mercado. Carlos se había convertido oficialmente en subdirector y se preparaba para mudarse a un nuevo apartamento que él y Ana habían elegido juntos. Alejandro y Verónica habían recuperado la armonía en su relación, aprendiendo a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mirando los rostros felices alrededor de la mesa, Alejandro pensaba en lo caprichosamente que a veces se desarrolla la vida. Como un malentendido puede convertirse en el comienzo de una sólida amistad. Como el dolor de la pérdida puede disminuir con el tiempo, dando paso a un nuevo amor. Cuán importante es saber dejar ir el pasado y recibir el futuro con el corazón abierto.